Sean bienvenidos a este nuevo canal. El ministerio lleva por nombre Pescadores de Hombres, unidos por la palabra de Dios. Y bueno, voy a compartir la palabra de Dios lo más brevemente que se pueda, pero con enseñanza. Dirigidos por el Espíritu Santo, nos ponemos ante tu presencia, Señor, para que todo lo que se hable aquí sea para tu honra y para tu gloria. Amén. Voy a mencionar lo que es el libro de 2 Corintios 7:1. Dice la palabra de Dios: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Cuando dice la palabra de Dios, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, lo primero que me lleva a mi mente es uno de los versículos que a mí más me gustaron, que dice Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Pues miren, hermanos, la verdad es que esto yo lo he recibido y no he pagado un centavo por recibirlo. Es más, no he hecho ningún esfuerzo en absoluto para que viniera esta gracia sobre mí, sino que esto ha sido por la voluntad, por la gracia de Dios que yo lo he recibido, y por la misma gracia que lo he recibido lo comparto. Así que en esta ocasión les quiero hacer este comentario y he traído este tema porque dice en la palabra de Dios que es necesario que nosotros tengamos una limpieza, así como nos lavamos la cabeza, nos lavamos el rostro, nos lavamos el cuerpo y lavamos nuestra ropa, así que también nosotros seamos limpios por dentro, interiormente. Pero no vamos a ser solamente limpios interiormente y por fuera una suciedad. No se puede. Y no es que no se pueda, sí se puede. Porque hay gente que está acostumbrada así a vivir, en la suciedad, en el desorden. Pero no es esto lo que nos dice la palabra. ¿Y saben por qué yo traigo a este tema en esta primera ocasión? Porque yo fui invitado a una reunión donde se iba a escuchar a un predicador que es muy famoso. Yo dije, ok, excelente, escuchémoslo. Quiero oír lo que él dice. Y bueno, la predicación, desde que empezó a sonar, hubieron unos conceptos que yo no los aprobé, sencillamente porque no están en la palabra de Dios. Y bueno, les voy a traer un extracto, o les voy a pronunciar un extracto pequeño para que de ahí nosotros podamos avanzar. Omito el nombre del pastor porque no es necesario, sino que lo que quiero es que nosotros nos enfoquemos en la palabra de Dios, no en lo que están viendo ustedes, no en lo que tienen delante de la cámara, sino en la palabra de Dios. Amén. Vamos a escuchar. En esta ocasión menciona 2 Corintios 4:7. Y le voy a decir como dice la palabra, porque si ustedes escucharon, dice, el contenido es importante, no el envase. Pero ¿qué dice la palabra? Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. No está diciendo otra cosa. No está diciendo que es importante lo de adentro y lo de afuera, no. Y he sido bien enfático en esto que, si ustedes se dieron cuenta, duró 10 segundos. Pero dice el contenido es importante, no el envase. Ahora, cuando yo escucho estas palabras, y sé que son pastores que tienen congregaciones de miles de personas a nivel mundial, resulta que comparto con esta familia este mensaje y después trato de explicarles algunos conceptos. Y en la noche me encuentro con un amigo y me dice, ¿sabes qué? Me dice, me quiero hacer un tatuaje, me dijo. Así le dije yo, ¿y eso? Y me dice, es que tengo deseos de hacerme un tatuaje no en la palma, sino que en el dorsal de la mano. Y me quiero hacer algo que sea bíblico. Y bueno, pues yo pues conocedor de la palabra de Dios y por lo poco que sé, le hice esta pregunta. ¿Y eso lo vas a hacer
para la honra y gloria de Dios, le dije. Y entonces me dijo, no, me dijo, por lo que era. Pero es que mira, me dijo, lo importante es el contenido, no el envase. Entonces, cuando yo escucho estas palabras, yo sé de dónde vienen. Son conceptos que nosotros oímos y que nosotros solamente repetimos. Porque alguien nos lo dijo, porque alguien nos lo sembró, porque alguien vino y dio esa instrucción y la instrucción tal vez no fue la adecuada, no fue la correcta, no fue dirigida por el Espíritu Santo. Y yo no quiero caer en ese error. Por eso yo en este momento, en este video, lo que voy a hacer es buscar lo que dice en la palabra de Dios, dejarme orientar por lo que dice la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios en 2 Corintios 7:1, puesto que tenemos promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne, esta es la carne, tóquese, esta es la carne, y de espíritu, ese no lo tocamos, está por dentro, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Bueno, pero entonces alguien me puede decir, mire, pero usted se está enfocando en eso y solamente con eso no quiere decir que porque está escrito en la palabra de Dios en un lugar, ya es un hecho. Pero busquemos en otros libros del Evangelio que también dice, fariseo ciego, dice. Y bueno, los que sabemos lo que es el fariseo era una persona que era entregada a la ley, que sabía mucho de la ley. Pero cuando dice fariseo, en ese sentido se refiere al hipócrita. Hipócrita ciego, fariseo ciego. Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. Amén. Vamos a ver entonces ahora otro versículo bíblico. Vamos a investigar un poco la palabra de Dios, que esto es lo más importante que nosotros podemos hacer. Romanos 8:13. Yo voy a dejar ahí que aparezca, dejar un espacio arriba para que aparezca lo que estamos leyendo. Si usted no tiene la Biblia, porque lastimosamente a veces la Biblia es un adorno en las casas, está solamente como, no sabemos ni dónde está, ¿verdad? Entonces yo voy a dejar arriba que aparezca la palabra para que ustedes también la puedan leer. Dice en Romanos 8, versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, aquí no se trata de que usted va con su mente, con su inteligencia, porque sé que usted es una persona inteligente desde el momento en que usted busca a Dios, dice la palabra de Dios. El que es inteligente busca a Dios. Amén. Entonces yo sé que usted es una persona inteligente, pero no se trata de esta inteligencia la que nos va a dar la oportunidad de que nosotros hagamos cambios en nuestra vida, sino que es a través del Espíritu. Pero ¿qué espíritu? No es el espíritu de nosotros, sino el Espíritu de Dios. Cuando nosotros lo aceptamos, cuando nosotros nos doblegamos ante Él, cuando nosotros nos arrepentimos de corazón del mal vivir que hemos tenido. Pero busquemos también, ¿de qué nos va a servir todo esto? O sea, ¿hacia dónde nos lleva el que nosotros tengamos un arrepentimiento, que nosotros tengamos este discernimiento, que el Espíritu Santo venga y en un momento de nuestras vidas encontremos gracia delante de Dios? Encontremos gracia. Vamos a ver hacia dónde vamos. Miren, uno de los principios, que esto lo voy a abordar en otro tema, pero voy a aprovechar en decirlo. Yo tengo un principio en mi vida. Esto es un principado. Jeremías 1:5 dice, antes de que te formase en el vientre de tu madre, te conocí. Y antes de que nacieses, te santifiqué. Te declaré por profeta de las naciones. Entonces, cuando yo vengo y conozco este versículo bíblico, yo lo agarro para mí. Yo digo, este es mi principado en Jesucristo. Ya Él me conocía antes de que yo viniera a este mundo y me santificó para ser profeta de las naciones. Bendito sea Dios. Le doy toda la honra y la gloria al Señor. Pero volvamos a la palabra del Señor.
dice la palabra del Señor, y a esto es a lo que yo los quiero llevar. ¿Para qué nosotros necesitamos esta limpieza interior y exterior? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la dirección que nos lleva? La dirección, dice la palabra de Dios, que es en Romanos 15:16, para ser ministro de Jesucristo. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios. Esto es el evangelio de Dios, la palabra, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu. No dice tuyo, ni el que está a la par, ni el que está al otro lado, ni del pastor, sino que dice el Espíritu mío tampoco. Dice el Espíritu Santo. Él es el que hace la obra. Amén. Entonces, yo llevo todos estos conceptos y vamos a terminarlo. Voy a ser breve. No quiero que usted crea de que yo quiero venir y hacer de esto una predicación extensa, muy grande. No, las cosas buenas, las cosas valiosas a veces son pequeñas. ¿Ya? Dice la palabra del Señor. Yo les quiero compartir esto que es un llamamiento. O sea, si yo conociera su nombre, yo diría, mire fulano, mire mengano, mire sutano, perencebo. No conozco sus nombres, pero podría ser Juan, María, en fin. Pero dice que en la palabra de Dios que hay un llamamiento a una vida santa. Por tanto, dice en Primera de Pedro 1:13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir, porque escrito está, oigan esto, escrito está. No es que yo lo esté diciendo, no es que la religión lo esté diciendo, sino que está escrito en la palabra, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera a vivir, la cual recibiste vuestros padres, que no son cosas corruptibles como el oro y la plata. Amén. Entonces, vuelvo al principio. ¿El contenido es importante y no el envase? No, hermanos. No. Tenemos que cambiar. Tenemos que buscar la presencia de Dios. Y la única manera en que la podemos buscar es a través de su palabra. Usted no puede venir y decirme, mira hermano, la verdad es que yo paso oyendo prédicas, porque ahora hay predicadores que no sé ni lo que predican. Usted busque esto, mire, esto. Busque la palabra de Dios. Búsquela. Búsquela porque dice en la palabra, buscad y hallaréis. Y cuando empiece a buscar, empiece a estudiarla. Empiece a estudiarla. Empiece a leerla. Empiece a escribirla. Y empiece a aprendérsela. Pero recordémonos algo. Romanos 9:16 dice que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Que la misericordia de Dios esté con nosotros. Les doy las gracias, les pido en el nombre de Jesús que ustedes hagan su propio estudio acerca de este tema y lo compartan con su familia. Y si pueden, porque sé que hay personas muy inteligentes viendo este video, si pueden, apréndanse los versículos bíblicos. Esa es la herramienta que Dios nos ha dado para que nosotros podamos ser guiados hacia la voluntad de Dios. Bendito sea su nombre. Dios los bendiga. Hasta luego.